el escribano Ramaciotti. ¿Cómo le va, escribano? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bien, Hola, querido. Muy bien. ¿Todo bien ustedes? Muy bien. Bueno, vamos a tratar de retomar el tema que hablábamos en nuestra última charla. Es decir, habíamos hablado de que cuando los padres o las personas mayores comienzan a tener cierta edad, se preocupan un poco por el patrimonio que han tenido y cómo va a quedar el día que eso falte. Así que habíamos dicho que... La famosa herencia. La famosa herencia. Habíamos dicho que cuando ya tenían esa cierta edad y estaban en esas condiciones, por lo general ellos agarraban y anticipaban la herencia a sus hijos y guardaban el usufruto, es decir, el uso y goce mientras ellos vivieran iba a ser suyo. Esto es muy importante. He visto muchos casos en que se ha hecho solamente el anticipo de herencia y después los hijos han querido vender o les reclamaban la casa a los padres. El usufruto es una cosa que no es cara, es barata y es necesario e imprescindible hacerlo. Inclusive, es más, ahora el usufruto hasta se puede transferir o así se puede pasar a otra persona. Así que es muy importante que cuando se haga la donación o el anticipo de herencia, este usufruto quede en favor de los padres, con derecho a crecer. ¿Qué quiere decir con derecho a crecer? Quiere decir que si está uno o el otro, va a tener el 100% del usufruto, no si falta uno, va a tener el 50%. Si fallece uno de ellos, tiene el 100% del usufruto que le correspondía a ambos. Esto es importante, también es importante mantenerla legítima. La legítima es la porción que tienen que darle a cada hijo. Hoy en día, con el código nuevo, se ha ampliado un poco el margen de disponibilidad que tienen los padres y le han dado un 30% para favorecer a un o a otro hijo. Generalmente esto pasa cuando hay un hijo que tiene una pequeña discapacidad o tiene algún problema, entonces los padres favorecen a ese hijo con este 30% que ellos tienen para poder disponer a favor de uno en otro. Pero la legítima sí o sí hay que respetarla. Bueno, esto cuando hablábamos, estamos hablando de cuando estaban en vida los padres. Pero ¿qué pasa cuando nos falta un padre o los dos de los padres? Claro. Ahí, desgraciadamente, que es lo que tratamos de evitar con el anticipo de herencia, tenemos que llegar al juicio sucesorio. El juicio sucesorio, que en realidad consta de 3 partes. La primera es la declaratoria de herederos, la segunda la manifestación de bienes y la tercera la adjudicación. En la declaratoria de herederos comparecen los herederos y manifiestan que de fulanito y fulanita han quedado como únicos y universales herederos al señor fulanito de tal. Es decir, los hijos quedan como herederos. Pero el juez siempre dispone que sin perjuicio de tercero. ¿Por qué? Porque puede aparecer un tercer hijo o una persona desconocida que tenga derecho a esa herencia por sucesión que le corresponda. Entonces, siempre que se hace una declaratoria de heredero, el juez siempre dispone que sea sin perjuicio de tercero. Lo que es malo, porque saca del inmueble, del comercio. Al ser, cuando usted quiere ofrecerlo de garantía en cualquier banco a ese inmueble, al venir de una sucesión o de una donación, siempre tiene pero. El banco por lo general dice, no, puede aparecer un heredero, me puedo quedar sin cobrar el crédito. Entonces, un poco es malo porque lo saca del comercio, a ese no sirve para ofrecerlo de garantía. Dijimos entonces, declaratoria de heredero en que se dice quiénes son los herederos, es decir, del señor y la señora, los herederos son tales personas. En la segunda parte de este juicio es la manifestación de bienes. ¿Qué se dice? Acá se dice que ya teniendo los herederos, ¿qué tenemos? Tenemos una casa, un auto, ¿qué tenemos en la herencia? Generalmente el mismo abogado que hace la declaratoria de herederos se coloca como perito inventariador o repartidor de los bienes del sucesorio. Entonces, quedaría la manifestación de bienes. Y tercera parte es la adjudicación. ¿Cómo vamos a dividir estos bienes? Los bienes se van a hacer una parte para uno, una parte para otro, en la proporción de la legítima que le corresponda. Lo que aconsejamos nosotros es no tener que hacer todo este juicio sucesorio, sino hacer solamente la declaratoria de herederos. ¿Por qué? Con la declaratoria de herederos, nosotros por un método que nos permite la ley que se llama venta, siendo todos mayores de edad, por supuesto, con un método que se llama venta por tracto abreviado, podemos venderle a un tercero esta propiedad, o en el último caso, si no la queremos vender, uno de los hijos se la puede adjudicar directamente, estando de acuerdo los otros, le ceden los derechos y uno se la adjudica un 100%. Esto evita todo el resto del juicio y es mucho más barato, mucho más económico y más sencillo de hacer, se hace en poco tiempo. El sucesorio en sí es largo, se tramita en tribunales, después en definitiva se termina inscribiendo en el registro de propiedad. Acá directamente con la declaratoria el escribano dice, esta casa queda para fulanito de tal y la inscribe directamente para fulanito de tal. Hay que pagar una pequeña tasa correspondiente a otros dos, pero no hace falta todo el juicio.
Desgraciadamente muchas veces cuando queda un auto que es un bien mueble registrable hay que abrir el sucesorio nada más que por ese auto. Es ilógico porque se puede hacer una casa y no se puede transferir un auto hasta sin abrir el juicio sucesorio. Por eso aconsejamos entonces lo siguiente: si ya no están los padres y hay que hacer el juicio sucesorio, hagamos solamente la declaración de heredero. Una vez que tengamos los herederos o adjudiquemos, nos quedará para uno, o si no, vendemos por tracto de bebé a un tercero. Esto evitaría mucho costo, tiempo y dinero. Muchas gracias, escribano. No tiene por qué. Muy amable, muy amable.